que exista el Estado de Israel es una ofensa a la racionalidad. Que exista y que se haya creado en el siglo XX ofende a cualquier inteligencia. ¿Y por qué? Porque después de haber vivido durante casi 5 siglos diferentes momentos coloniales en el planeta, protagonizados por varias naciones europeas, en pleno siglo XX, es verdad que antes de que se iniciara el gran proceso descolonizador en Asia y en África, se vuelve a crear una colonia. ¿Y por qué si digo esto? Bueno, mirad, gente que viene de países lejanos, llega a un territorio y literalmente se queda con él. Y no solo se queda con él, sino que expulsa o masacra o incluso activa un genocidio contra los habitantes de esa región. Eso es lo que es un proceso colonizador. Sino que se lo pregunten a los indios de las grandes estepas de Norteamérica o a los aborígenes australianos. No es que lleguen emigrantes que, bueno, se integran más o menos, empiezan a vivir participar en la vida de una sociedad que ya existe. No. Vienen personas que consideran que eso es tierra virgen y que tienen el derecho a poseerla. Por eso, la gran expansión hacia el oeste en Estados Unidos, ¿en qué consistió? En un principio, los nuevos colonos de las recién independizadas 13 colonias británicas hablaron con los indios porque querían más territorio, querían expandirse y entonces solicitaron comprar grandes territorios que no había título de propiedad, pero bueno, los primeros habitantes que habían llegado allí eran los indios. Antes de los pueblos aborígenes en Estados Unidos o en América, no hubo seres humanos en ese continente. Bien, pues está por ahí, debería encontrarla. Una carta muy interesante de respuesta de un jefe indio al gobierno recién creado de los nuevos Estados Unidos, diciéndole que ese dinero podían emplearlo en darle ocupación y cobijo a los nuevos europeos o nuevos emigrantes que iban llegando, pero que ellos en principio no tenían intención de vender nada. Bien, pues los Estados Unidos actuaron como han actuado desde entonces. ¿No quieres vender? Pues no importa, lo tomo. Declaro virgen todos esos territorios, esas enormes estepas llenas de... Se calcula que había 45 millones de bisontes o de búfalos americanos y que estaban pobladas por grandes tribus de cazadores-recolectores. Las antiguas civilizaciones agrícolas de Norteamérica habían desaparecido. Prácticamente cuando llegaron los españoles a Mesoamérica, ya al poco tiempo las pocas civilizaciones agrícolas que había en Estados Unidos desaparecieron y todos se convirtieron en cazadores-recolectores de esas inmensas estepas del centro de Estados Unidos. Pues el gobierno estadounidense dividió, parceló aquellos territorios y quien llegara el primero y cogiera la bandera se quedaba con ese terreno. No recuerdo cuánto sería. Hay una película muy interesante de Tom Cruise y Nicole Kidman, cuando Tom Cruise descubrió a Nicole Kidman, la hizo protagonizar esa película con él y después se casaron, que trata sobre un irlandés, una familia irlandesa o una pareja de irlandeses que va a Estados Unidos y participa en esta operación. Están todos los nuevos colonos en fila. El ejército ya ha ido al territorio, a las estepas, lo ha cuarteado, ha dividido y ha puesto en cada uno del centro de las parcelas, de las grandes parcelas enormes, una bandera. Entonces, el primero que llegara y cogiera la bandera se quedaba con ese territorio. Entonces, al final de la película es cuando dan la señal y todo el mundo corriendo para intentar encontrar
los mejores lugares más cerca de un arroyo, con mejor vista. Bueno, ese es un proceso colonizador a lo bruto, a lo bestia. Y si los salvajes, para los europeos que llegaban, los indios eran salvajes, se oponían, pues había que exterminarlos, había que mandar al ejército a exterminarlos. 3/4 de lo mismo pasó en Australia. Lo que pasa es que los aborígenes no respondían con violencia, no se defendían como si se defendieran los indios hasta que pudieron. Pues eso ha ocurrido en Israel o en Palestina después de la Segunda Guerra Mundial. Eso es lo que ocurrió. Gentes que venían, muchos europeos, de Estados Unidos, gente que venía del Yemen, de Marruecos, de Argentina, que no tenían ninguna relación con esa tierra. Porque incluso los sefardíes, perdón usted, estamos hablando de 2000 años, pero bueno. Pero es que los askenazís, ya sabéis que los judíos están básicamente divididos en dos grupos supuestamente étnicos, aunque eso de la etnia es un poco discutible. Los sefardíes, que son sobre todo de origen, bueno, o vivieron durante tiempo en la península ibérica, en Portugal y España, y que supuestamente sí eran los descendientes de aquellos judíos que fueron expulsados en el año 70, después de la destrucción de Jerusalén y del templo por Tito, pues fueron expulsados y acabaron en Sefarad, es decir, el occidente, sí, lo que los griegos llamaban Hespérides. La península ibérica era el fin del mundo mediterráneo, entonces en Sefarad. Pero la gran mayoría de los judíos, o de los israelíes que viven actualmente en Israel, no son sefarditas, son askenazíes. Y los askenazíes proceden de Centro Europa y no son de raza judía. Son, sobre todo, descendientes del pueblo de los házaros, un pueblo que por mantener una identidad clara, independiente entre el Islam y el cristianismo, estamos hablando del siglo VIII o noveno, más bien noveno, pues decidieron convertir a la otra religión monoteísta que existía, que era el judaísmo. Pero ellos eran originarios de las estepas, de donde tristemente ahora hay una guerra. Toda la zona del Donbass, la zona de Vostok en Rusia y la zona del Donbass en Ucrania. De esa zona, ahí estaba Hazaraya, el reino de los Hazaros, proceden de ahí. ¿Cómo pueden reclamar ahora? Es que nuestros antepasados estuvieron aquí en Palestina, por tanto es nuestro. Primero, si así hubiera sido, es una soberana estupidez que, como he dicho, ofende a cualquier inteligencia. Y encima es que no es así. Mirad, hay mucha gente que le tiene miedo a los payasos. Yo es que no me fío de ellos. No me fío del payaso de carrera que está en Kiev, el esquí, creo que es un hombre taimado y mentiroso. Y no me fío del nuevo payaso que ahora adorna su corte en esa maravillosa ciudad, ir a verla, de Nuestra Señora de los Buenos Aires, en Argentina. Digo payaso por el histrionismo, por la exageración, por las tonterías. Creo que un hombre político tiene que tener, como decía Octavio Augusto, la mujer del César tiene que parecer honrada, además de serlo. Pues un político tiene que parecer cuerdo, además de serlo. Pues imaginaos que Javier Milei, que ha asegurado que se va a convertir al judaísmo, pues un día, dentro de 4 años, pues no ha ido bien la política en Argentina y tiene que dejar el cargo. Si es judío, si para él el libro sagrado es la Biblia, puede ir a Israel, a Palestina, y exigir su parte, porque según el libro, Dios entregó esa tierra al pueblo hebreo. Entonces, a él, aunque es un neoconverso al judaísmo, pues, según la Biblia, tendría derecho. Es decir, emplea la Biblia como un título de propiedad. Pero, ¿cómo podemos ser tan soberanamente estúpidos para aceptar esto? ¿Por qué lo aceptamos? Por los cañones. Los cañones, sobre todo los estadounidenses. Si no existiera los cañones estadounidenses, no existiría Israel. Si no existiera la fuerza
que Estados Unidos impuso después de la Segunda Guerra Mundial, no existiría Israel. Los judíos, pues después de ese terrible acontecimiento que supuso el Holocausto, seguirían viviendo, se habrían ido a vivir, pues muchos se quedarían en Alemania, que de hecho se quedaron en Alemania, otros serían pueblos, y seguirían siendo una comunidad, una minoría religiosa en los distintos países donde se han asentado, pero no estarían ocupando hoy en día Palestina. Por tanto, hablar de los derechos de Israel, ¿qué derechos? ¿Qué derecho tienen? Es que las Naciones Unidas lo decidieron, sí, es verdad. Habría que ver qué legitimidad tenía las Naciones Unidas recién creadas para establecer en Palestina no un hogar judío como le había prometido Lord Balfour al barón Rothschild. No, un Estado judío, que es distinto. Una cosa es un hogar, otra cosa es un Estado. Pues estamos en lo que estamos y estamos de aquellos pueblos estos lodos. Y os digo que esto no pinta nada bien y que puede seguir liándose malamente. Pero como dijo el viejo de la historia, ya se verá.